Hola a todos, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy vamos a ver lo que son los múltiplos y divisores. Lo que vamos a ver es qué es un divisor. Bueno, los divisores de un número son todos aquellos números que dividen a ese número en división exacta, es decir, que el resto sea cero. Por tanto, hay un número limitado de divisores de un número. Vamos a ver unos ejemplos. Si yo divido 24 entre 2, me da de cociente 12 y de resto 0. Como el resto es 0, esto quiere decir que 2 es un divisor de 24. En este otro ejemplo, 24 entre 6 me da 4 y el resto también es 0. Por tanto, esto me quiere decir que 6 es un divisor de 24. Vamos a ver estos dos ejemplos. 24 entre 11 me da 2 y de resto 2. Como el resto es distinto de 0, eso significa que 11 no es un divisor de 24. E igualmente pasa con este ejemplo. Si divido 24 entre 5 me da 4 y de resto 4, pues esto quiere decir que 5 no es divisor de 24, ¿vale? En resumen, para que sea divisor tiene que ser el resto 0. Además, el primer divisor de un número siempre es el 1. ¿Por qué? Pues porque todos los números se pueden dividir por 1 siendo el resto 0. Y también el último divisor de ese número es siempre el mismo número. ¿Por qué? Pues porque todos los números se pueden dividir por ellos mismos. Por ejemplo, 5 entre 1 me da 5 y resto 0. Si pusiera 6 entre 1, pues me da 6 y resto 0. 7 entre 1, pues me daría 7 y de resto 0. Por tanto, todos los números se pueden dividir por 1 y el resto sería 0. Así que 1 siempre va a ser divisor de un número. Igualmente pasa con el mismo número. Si divido 5 entre 5, me da 1 y el resto es 0. Si fuera 6 entre 6, también me da 1 y el resto es 0. 7 entre 7 me daría 1 y el resto es 0 y así sucesivamente. Por tanto, siempre el mismo número es divisor del mismo. Muy bien. Ya hemos visto lo que es ser un divisor y ahora vamos a ver lo que es ser un múltiplo. Los múltiplos son los números que obtenemos al multiplicar un número por los números naturales. Por tanto, cada número tiene un número infinito de múltiplos. Es decir, si yo multiplico un número por un número natural, el resultado es un múltiplo del primer número. Entonces, como hay infinitos números naturales, pues habrá infinitos múltiplos de ese número. Por ejemplo, si digo, ¿cuáles son los primeros 10 múltiplos de 7? Pues sería aplicar la tabla del 7. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y así sucesivamente. Aquí he puesto la tabla hasta el 10, porque me piden los 10 primeros. Si me pidieran los 11 primeros, pues sería 7 por 11, 77 y así sucesivamente. Si me pidieran los del 8, los 10 primeros múltiplos del 8, pues 8 por 1, 8. Aquí pongo todos los números naturales, ¿vale? Como me piden 10, solo pongo hasta el 10. Y sería hacer la cuenta. 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32 y así sucesivamente. Simplemente es poner aquí el número y poner aquí los números naturales. De esa forma obtendríamos el múltiplo. Y como hay infinitos números naturales, pues puedo poner infinitos múltiplos. Vale. Y si yo te pregunto, ¿cómo saber cuántos divisores tiene un número? Es decir, ¿con qué número se puede dividir un número que me salga el resto 0? Bueno, pues para saberlo es necesario descomponer el número en factores primos. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuántos divisores tiene el número 50, pues lo primero que hago lo descompongo en números primos. ¿Vale? Si no recordáis esto, podéis buscar el vídeo donde viene. Si lo hago, 50 entre 2, 25, 25 entre 5, 5, 5 entre 5 a 1. Lo pongo en forma de potencia, ¿vale? Sería 50 igual a 2 por 5 al cuadrado. Y ahora, para saber cuántos divisores tiene 50, lo que hago es le sumo 1 a cada exponente y lo multiplico. Es decir, pongo aquí el 2 ¿qué exponente tiene? Como no tiene nada, es como si tuviera un 1, ¿no? Pues pongo 1 y le sumo 1. ¿Y este qué tiene? Tiene de exponente 2.
Pues pongo un 2 y le sumo 1. Y hago esta operación. Lo multiplico. Entonces, 1 más 1, 2, por 2 más 1, 3, 2 por 3, 6. Por tanto, 50 tiene 6 divisores. Esta es la forma más sencilla de saber los divisores que tiene un número. ¿Y si te pregunto cómo sabes cuáles son los divisores de un número? Es decir, si te pregunto, no me digas cuántos, sino cuáles son los divisores de 50. Pues bueno, se puede hacer de dos formas. Puedes dividir el número entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, etc. Y ver cuáles me dan restos cero. Este método lo que pasa es que es muy engorroso, porque tendrías que probar con todos los números naturales, hasta llegar al número que estás buscando. Entonces, para simplificar esto, se utilizan los criterios de divisibilidad, que esto lo veremos en otros vídeos. ¿Vale? Esa sería una forma de saber cuáles son los divisores de un número. Otra forma sería mediante la creación de la siguiente tabla que vamos a ver ahora. Vamos a verlo con un ejemplo, la creación de esa tabla para que quede más claro. Si os fijáis, a ver, que lo he quitado, un segundo. Si os fijáis, el primer divisor es el 1, que hemos dicho que siempre es el número 1, el primer divisor de un número, y el último número es 50, que hemos dicho que siempre el último divisor de un número es 50. Y como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo los 6 que estaba buscando, el problema estaría terminado. Estos en blanco serían los divisores de 50. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo me piden cuáles son los divisores de 60. Pues lo que hago, igual que antes, descompongo factores primos, lo pongo en forma de potencia, ¿vale? Sería 2 al cuadrado por 3 por 5. Y luego, para saber cuántos divisores tiene, le sumo 1 a cada exponente. ¿Tengo aquí exponente 2? Pues sería 2 más 1. ¿Tengo aquí exponente 1? Pues sería 1 más 1. Y tengo aquí exponente 5, pues sería, o sea, exponente 1, pues sería 1 más 1. 2 más 1, 3, por 2, 6, por 2, 12. Por tanto, 60 tiene 12 divisores. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos divisores? Pues hago la misma tabla que he hecho antes. Primero, pongo el primer número de la descomposición factorial, que es 2 elevado a 2, pues pongo 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Después calculo cada uno de ellos. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. ¿El siguiente paso cuál es? Pues como tengo aquí un 3 elevado a 1, pongo aquí 3 elevado a 1. Y hago la cuenta. 3 elevado a 1 es 3. Por 1, 3. 3 elevado a 1 es 3. Por 2, 6. Y 3 elevado a 1 es 3. Por 4, 12. Ya he sacado aquí una fila de divisores. Pongo aquí cómo lo he sacado, ¿vale? Sería 3 elevado a 1, por 1, por 2 y por 4, que sería la fila esta de aquí arriba. Siguiente paso. Cojo el 5 este, ¿vale? Ya he acabado con el 3, cojo el 5. Si tuviera aquí un 3 al cuadrado, tendría que hacerlo con 3 al cuadrado. Pero como no tengo más, cojo el 5. 5 está elevado a 1, pues 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, 5. Por 1, 5. 5 elevado a 1, 5. Por 2, 10. 5 elevado a 1, 5. Por 4, 20. Pongo aquí las cuentas que he hecho. 5 elevado a 1 por 1, por 2 y por 4. Y ahora cojo y hago otra vez 5 elevado a 1, pero por la siguiente fila que tengo, ¿vale? 5 elevado a 1 es 5, por 3, 15, 5 elevado a 1, 5 por 6, 30, y 5 elevado a 1, 5 por 12, 60. He obtenido aquí en total los números blancos, que son los divisores, que son 12, ¿vale? Que es lo que había calculado antes, que son 12. Y además se cumple que el primero es el número 1 y el último es el mismo número que es 60. Por tanto, puedo decir que todos estos números que están en blanco son los divisores de 60. Espero que con este vídeo haya quedado claro cómo se calculan los divisores de un número.
Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. ¡Saludos!